Conexión aquí en Periodista Digital. Tenemos que seguir hablando de las elecciones norteamericanas porque nosotros no somos como los medios del mainstream que ya han reconocido y recontra reconocido, no, más que conocido, han colocado ya a Biden en la presidencia y en realidad todavía hay muchísimo partido, aunque claro, esto no se lo van a contar en las televisiones en las televisiones españolas ni tampoco en casi ninguna de las norteamericanas. Por suerte, los que queremos saber cómo va esa historia y los que nos olemos que hay un pucherazo, tenemos la suerte de seguir la cuenta de Twitter de Marcial Cuquerella, empresario, analista, que es para todos ha sido una especie de maná a la hora de seguir lo que estaba pasando en Estados Unidos y entender sobre todo lo que había pasado. Por eso, Marcial, muy buenas tardes y te agradezco muchísimo que estés con nosotros hoy para explicarnos precisamente en qué situación nos encontramos en Estados Unidos. Tal como estáis, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros porque también lo mismo para mí es un maná encontraros ahora a vosotros y a otro tipo de medios que dices, madre mía, qué valor tienen de meterse a decir la verdad. Parece mentira, como decía Chesterton, habrá un momento que habrá que sacar la espada para defender que el pasto es verde, ¿no? Vamos a entrar en materia. ¿En qué situación nos encontramos? Es decir, ¿qué está pasando en Georgia? ¿Qué está pasando en Pensilvania, sobre todo? Las últimas noticias que tenemos. Por ejemplo, empezando por Pensilvania. La Corte Suprema de Pensilvania, leo, lo que pasa es que esto es CNN y no sé si fiarme, desestimó la demanda de la campaña de Trump sobre la distancia de los observadores. Es decir, los observadores republicanos se quejaban de que no tenían, de que había demasiada distancia para que ellos pudieran revisar si esos sufragios estaban correctamente. También tenemos informaciones de conexiones entre fraude electoral, Biden y la mafia de Filadelfia, la mítica mafia de Filadelfia. Bueno, empezando por Pensilvania entonces, ¿cómo está la situación? Porque ahí nos jugamos 20 electores. Ahí caen 20 electores. En Pensilvania ha sido tradicionalmente la cuna del fraude electoral y todo el mundo lo sabe. De hecho, los primeros en decirlo no son los republicanos, sino eran los demócratas en las primarias demócratas hace 2 años. Y el problema de Pensilvania es precisamente la mafia que hay detrás de todo eso. Todo el mundo sabe que Pensilvania se vende al mejor postor, ¿no? Y ya se venía diciendo y se venía adelantando meses antes de las propias elecciones. Ahora mismo la situación, eso que comentas, por ejemplo, de que la Corte Suprema de Pensilvania deniega la demanda de Trump, eso pasó en el mismo momento de las elecciones, o sea, la misma noche del recuento en el que ya empezaba a haber problemas de que a los observadores son gente que va a contar los votos, que está certificada por el colegio electoral, entre comillas, de turno de cada estado. O sea, son oficiales y forma parte del proceso electoral legal de los Estados Unidos. Bueno, pues a esos observadores no les dejaban acercarse a las mesas para contar, a los republicanos. Entonces, ellos se fueron a la Corte Suprema en una demanda de urgencia diciendo que querían acercarse. Entonces, que querían acercarse a la mesa. La Corte Suprema no aceptó que se acercaran a la mesa, aceptó que se acercaran a 6 pies, que es como 2 metros más o menos, que se acercaran a 2 metros. ¿Qué fue lo que hicieron los demócratas? Cogieron las mesas y las alejaron 6 pies más. Entonces no hubo... pero eso fue una demanda rechazada muy concreta de la noche electoral. Luego ha habido otras muchas. Hay muchas que se han admitido a trámite, hay otras que están en proceso y unas se ganan, otras se pierden, pero todo forma parte de una guerra legal en la que los estadounidenses son muy expertos y hay que tener una visión mucho más amplia, no de decir, ahora la Corte Suprema de no sé quién ha dicho, ahora un juez ha dicho. Realmente son pequeñas batallas, pero que ponen los cimientos de lo que está siendo el caso legal que está organizando el señor Giuliani, ¿no? Claro. Giuliani no es un pierna, Giuliani es nada más y nada menos que el fiscal que en Nueva York acabó con la mafia italiana, es decir, con esa panda de asesinos, de criminales. No los Soprano, no, hablamos de tíos realmente Los de verdad. de temer y que controlaban aquello aterrorizando a todo Dios. Pues ese es Giuliani, es decir, es un tío que cuando ha dicho que va a llegar hasta las últimas consecuencias, pues yo creo que muchos han dicho, bueno, es la persona indicada. Antes de entrar en Giuliani, y te iba a preguntar también por el tema del software, Venezuela, etcétera,
terminamos el recorrido. Georgia, 16 votos electorales. En este momento, leyendo tu cuenta de Twitter, los observadores republicanos dicen que lo de Georgia es un cachondeo absoluto. Ahí hay un teatro de irregularidades, papeletas descubiertas. Bueno, Es un caos. de hecho, hasta la vanguardia cuenta que han encontrado 2.600 votos sin contar en el recuento manual. Te pregunto también, ¿por qué? Bueno, 2.600. Sí, son poquitos. Lo que pasa es que... No, se acercan en la vanguardia se acercan un poco a la verdad, se acercan aproximadamente, si hacemos el cálculo, se acercan un 20% a la verdad. Porque tú dices que son 15.000. Justamente la diferencia que había, ¿no? Entre Biden y... Se han encontrado 15.000 votos. Claro. Hasta hace 10 minutos. Hace 10 minutos se encontraron... no se encontraron votos, sino que se encontraron un recuento en un condado concreto, que eran 1.100 aproximadamente votos. Encontraron que le habían dado a Biden 9.600 y a Donald Trump 13 nada más. Realmente eran de Biden algo así como 1.000 y de Trump eran 13. Entonces hay 9.000 votos menos que le han quitado a Biden. Teniendo en cuenta que la diferencia que le llevaba Biden a Trump en Virginia, perdón, en Georgia, eran de 15.000 votos, hombre, hay motivos como para, si yo fuera demócrata, estar preocupado, ¿no? O por lo menos pedir una auditoría, que lo único que están haciendo ahora es buscar votos y recontar votos, pero no están haciendo ninguna auditoría. La auditoría es coger un voto, coger la firma del voto, machearlos y si están a la par, si son parejas, si cada firma tiene un voto, entonces ese voto es válido. Pero lo que están diciendo los republicanos es que ahí realmente, no en los votos perdidos, que realmente donde está el verdadero fraude es en las firmas, que no coinciden con las papeletas. ¿Por eso Trump dice que es una pérdida de tiempo recontarlo manualmente los votos? Claro, que era una pérdida de tiempo solamente hacer un recuento manual. Lo que él exige es una auditoría completa por una tercera parte, por un agente externo, que haga una auditoría completa y encuentren y hagan esa conexión entre firmas y boletos. Por ejemplo, porque en Estados Unidos te mandan la papeleta, tú puedes estar muerto, la coge alguien, la firma por ti y vota por ti, ¿no? Para más o menos. Por ejemplo, sí, o una persona votar en 3 estados distintos, o 1.000 historias, o votos que no se corresponden con nadie, no hace falta ni que estés muerto. Ha habido un momento que ya se les ha ido tanto de las manos que no encuentran con quién corresponde eso. Entonces, claro. Bueno, ahí es donde realmente dicen que tienen el tomate gordo en Georgia. Si esto es en Georgia, que es un estado eminentemente, bueno, es un swing, pero es republicano, es bastante republicano. Si esto está pasando en Georgia, en Pensilvania, lo que tienen que encontrarse es de aurora boreal. Entonces, bueno, en Georgia yo creo que ni siquiera Donald Trump esperaba que se encontraran votos metidos en cajas o que se encontraran errores de este tipo que han acortado la diferencia a la mínima, tan a la mínima que yo creo que como se encuentre en otra caja más ya gana Trump en Georgia. Y bueno, y ahí siguen. Ahora la siguiente pelea está en Wisconsin. En Wisconsin acaba de pedir, también desde hace 10 minutos, el equipo de campaña de Trump acaba de pedir un recuento auditado en Wisconsin. Wisconsin no era tan pequeña la diferencia entre Biden y Trump, era grande, pero aún así lo han pedido. O sea, lo que están encontrando es bastante significativo, porque si no, no se meterían en esos berenjenales. Hay que recordar que en la legislación americana, si tú tienes una diferencia, le llaman el margen de error, el margen legal, margen de recuento. Si ese margen es suficientemente pequeño, el Estado paga el recuento. Pero si supera esa diferencia, es el propio presidente o el propio candidato el que tiene que pagar ese recuento, que es alrededor de 3-4 millones de dólares. Entonces, Trump tiene recorrido, tiene dinero y tiene arcas suficientes como para pedir recuentos en California, si quisiera. Claro. Entonces, ¿qué necesitaría Trump para rematar esto? Mira, ahora mismo, bueno, tiene varias vías en este momento. Ahora mismo la situación que existe es que no hay un candidato electo, o sea, no hay un presidente electo, por mucho que quieran decir los medios de comunicación, pero no porque las cosas estén en el aire, sino porque oficialmente no hay un presidente electo. O sea, los estados tienen el 8 de diciembre que certificar los resultados de cada estado.
el 14 de diciembre esos resultados, esos delegados de cada estado se reúnen y votan al presidente. Y el presidente luego es confirmado el día 20 de enero si no hay problema y hay un juramento. Bueno, pues obviamente, si no se han certificado los resultados, no hay delegados, no hay nadie que pueda certificar esas elecciones y, por lo tanto, no hay un presidente electo. El único que ha dicho que hay un presidente electo son los medios de comunicación. Claro. Pero ellos, en la Constitución americana, no están reconocidos como una parte dentro del proceso legal, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que pasar es que lo primero que tiene que pasar para que en el campo de Trump, o sea, en el ejército del cuartel general de Trump, lo primero que están haciendo es que haya un recuento y que consigan hacer flip en algunos estados. Que Georgia, por ejemplo, que es muy obvio, pase a ser republicano. Y eso es una pelea menos que tienen que generar. Lo siguiente es conseguir que los delegados no certifiquen los votos. Porque si no certifican los votos, pasa la fecha del 8 de diciembre, pasa la fecha del 14 de diciembre y, según la Constitución americana, los que tienen que votar al presidente es la Cámara de Representantes. Pero, porque en este caso la Cámara de Representantes tiene minoría, los republicanos tienen minoría. Pero la Constitución americana explicita que en el caso de esta votación es un voto por estado. Un voto por estado. Y en este caso hay 26 estados contra 23, ganaría Donald Trump, la Cámara de Representantes elegiría a Donald Trump como presidente y probablemente el Senado elegiría al vicepresidente y sería Kamala Harris. Entonces, ese es el segundo movimiento que está pretendiendo hacer Donald Trump. El primero, conseguir ganar por la vía de los recuentos. Correcto. A la vez, conseguir que no haya certificación de votos para que el 14 de diciembre no se pueda votar. 14 de diciembre, fecha límite. Fecha límite. Si se han certificado votos el 14 de diciembre, cosa que resulta bastante difícil porque ya lo ha advertido Rudy Giuliani, dice es absolutamente imposible que se certifiquen los votos porque no se puede, pues pasa la fecha del 14 de diciembre y pasa a la Cámara de Representantes. Pero ya el tercero, que es el fundamental, es el más importante, que es que ha habido fraude. Ha habido fraude electoral a través de los software y los sistemas informáticos. Vamos un ahí, fraude exacto. sistemático. Un fraude sistémico, o sea, que forma parte estructural de la democracia americana, aunque resulte triste, ¿no?, decirlo. Ese fraude, el problema es que depende de una empresa que se llama Dominion, que es un branch, una rama de Smartmatic. Smartmatic es una empresa venezolana, con capital venezolano, y tienen pruebas de que obviamente en Venezuela se ha utilizado, se utilizó en las elecciones del 2008, me parece que fue con Chávez, se utilizó en otras elecciones y se ha utilizado en toda Latinoamérica para manipular el voto. De eso parece que sí que hay alguna prueba. Lo que sí es una realidad es que hay pruebas de que el sistema Dominion, que es el dependiente de Smartmatic, tiene un software que está preparado por pliego de condiciones, o sea, exigido, preparado para poder manipular determinado voto. ¿Qué voto es ese? El voto disputado se llama. Es el voto que no se sabe muy bien si es para Trump o para Biden. Entonces, si es un voto que no se sabe muy bien si es para Trump o para Biden, el contador puede agarrar ese voto, tocarlo, o sea, decir que es para Biden, y meterlo y tabularlo en el sistema. Dicen que lo que dice Giuliani, pero sobre todo lo que dice Sidney Powell, que es la de voy a liberar al Kraken, es que tiene pruebas de que no han sido miles, que no han sido decenas de miles, que han sido millones de votos los que se han trasvasado de Donald Trump a Biden, porque es muy sencillo. Te llega la papeleta que tiene un voto por Trump, tú le pones un error, lo marcas como error, porque lo puedes hacer en el sistema, marcas que esa papeleta es ilegible, te viene la opción de ponerlo por Biden, lo cambias, lo marcas y ya la tienes. Y eso se ha hecho en bloques enteros. ¿Qué pasó? Si ves que me pierdo, que no... Soy ingeniero y hay veces que no me puedo explicar. Sigue, no, hasta ahora te seguimos. ¿Qué pasó? Que en la noche de Marras, la noche de las elecciones, Trump estaba arrasando en todos los estados, en casi todos los estados. Se había llevado todos los estados importantes. Se había llevado Florida, se había llevado Texas, se había llevado Carolina del Norte, las Carolinas, se las había llevado las dos. En Pensilvania llevaba casi 1 millón de votos. En Pensilvania estaba 800.000 votos por delante, era una maravilla. Y de repente empieza a haber disturbios en la calle.
Disturbios en la calle que porque la gente estaba preocupada, porque los demócratas estaban preocupados, estaban empezando a lanzarse a la calle porque, claro, les han dicho que Donald Trump es poco menos que Hitler y entonces, claro, se lanzaron a la calle. Trump estaba arrasando, obviamente. Y en ese momento aparece el señor Biden diciendo, tenemos muy buenas sensaciones, cosa que todos nos quedamos sorprendidos, tenemos muy buenas sensaciones con los resultados, lo que nos está llegando es muy bueno, muy positivo y quiero que tengáis clara una cosa, esto va a durar semanas y cada voto hay que contarlo. Y entonces y pide paciencia, tened paciencia. Y pide mucha paciencia. Y dice paciencia, tenemos buenas sensaciones, tal. Acto seguido sale Donald Trump y dice, ¿qué ha pasado? Porque en ese momento se corta la votación, se corta el recuento. Los estados swing, los 6 estados importantes, que eran los que todos estábamos siguiendo con verdadero interés, de repente dejan de arrojar resultados. Ya no se reciben resultados. Tú fuiste el primero que dijo, ahí se activó un plan B. Exacto. Ahí de repente aparece lo que Trump se supone en teoría venía preparando desde hace 3 años, que es que se paren todos los votos, vamos a ver qué ha pasado. Claro, se supone que tenía pruebas, que tenía certezas respecto a las elecciones del 2016 que no fueron lo suficientemente hábiles como para descubrirlo, y además como ganó Trump, pues tampoco le dieron mucha más importancia. Pero Donald Trump firmó en el 2018, 2 años después de sus elecciones, firmó una orden ejecutiva preparando todo lo que está pasando ahora. Firmó una orden ejecutiva en la que decía, en caso de injerencia extranjera, en caso de errores de tabulación, en caso de que haya un problema con el software a la hora de pasar, haya un problema, una manipulación con el software a la hora de pasar votos de un candidato a otro. En caso, o sea, fue el guión exacto de lo que empezó a pasar a las 3:30 de la mañana. El señor Biden siguió su guión, el que le habían marcado, de hecho lo estaba leyendo en una hoja, siguió su guión, el que le habían marcado de saca a la gente a la calle y consigue que te nominen. Y consigue ser tú el presidente electo para, a través de la presión, que ya no haya más remedio, y por tanto el candidato, el señor Trump, conceda. Si el candidato concede, ya esto es un suflé, se desmonta todo y seguimos y estamos 4 años en el gobierno. ¿Qué pasa? Que el señor Trump no concedió, lo tenía todo preparado. Lo tenía todo preparado desde hace 3 años. Esa noche, media hora después, sale y dice, no entendemos qué ha pasado, con cara como de actor. Si veis esa declaración, y yo creo que... Yo al principio, te confieso, yo estaba sorprendido, no entendía por qué salió a amenazar con el tema de la Corte Suprema y tal. Pero es que yo no había escuchado a Biden. Entonces, cuando escucho a Biden, entiendo después la reacción de Trump. Claro. Porque no tenía sentido. Cuando Trump se está adjudicando Pensilvania, Trump dice, esto no puede ser. Pero al principio no lo entendí. Salía bravucón en su estilo, hemos ganado las elecciones y si no lo queréis reconocer voy a ir al Supremo, etc. En ese momento no lo entendí, pero escuchando a Biden, ya después, fue muy curioso, a ti, lo entendimos todos después. Si te fijas en la declaración, claro, los gestos, para un señor como este, que no tiene un pelo de tonto, aunque quieran hacerlo pasar como tal, los gestos eran muy forzados, eran muy, no entendemos nada, como muy cínico, ¿no? No entendemos nada. Yo iba ganando por 800.000 votos en Pensilvania. ¿Dónde están esos 800.000 votos? ¿Cómo dice que está ganando este señor? No entendemos nada. Oye, si hay que ir a la Corte Suprema, vamos a ir a la... Como todo como muy... Te estaba esperando, te tengo, eres mío y ahora lo vamos a demostrar. Claro. Y ahora el proceso que se está llevando es un proceso contrarreloj en el que hay que demostrar. El señor Trump tiene el reto ahora mismo, y a ver si lo consigue, de demostrar que ha habido fraude, que le han robado esos votos, que han intentado y que han conseguido robar las elecciones, y el tiempo corre en su contra porque tiene hasta el 14 de diciembre, como estamos diciendo. Pero lo siguiente es, si el señor Trump no consigue llegar al 14 de diciembre, todavía tiene la vía penal y la vía legal, la vía de la Corte Suprema. Una prueba más de que de que el señor Trump lo tenía todo preparado es que 6 meses antes ya estaba con el lío de la jueza del Supremo. La misma jueza que fue la que llevó todo el caso de Bush contra Gore en las elecciones.
por Bush, o sea, fue la encargada del gabinete legal de Bush en toda la polémica de Bush contra Gore. Y esa jueza ahora es el elemento definitorio y definitivo en la Corte Suprema. Claro, si él venía hablando de que esto iba a pasar hacía meses, y William Barr también, el fiscal general, también venía diciendo que ojo con el voto por correo. Exacto, Bill Barr es el jefe del Departamento de Justicia y ha ordenado esa investigación a todas las agencias, Y ahora están todas las agencias involucradas. Está el FBI, está la DIA, están los servicios secretos, están tal, que tienen, según la orden ejecutiva de Trump, tienen 45 días desde el final de las elecciones para enviar el resultado de su auditoría legal. Y están descubriendo, por lo visto, lo que no está escrito. Claro. Entonces, bueno, esa vía legal, por mucho que el señor Biden al final se certificara en esos votos y el señor Biden al final fuera presidente, lo que se enfrenta, lo que se está preparando dentro del siguiente escenario es un impeachment. Claro. No se espera que si hay certezas y hay pruebas de que se amañaron y hubo fraude en las elecciones, no sería lógico que teniendo mayoría en la Cámara no hubiera un impeachment, real y no se desplazara al presidente electo, en este caso ya así al señor Biden, de la presidencia. Hubo dos estados que no te pregunté, Nevada y Arizona. ¿En qué situación están? Arizona tiene un condado que se llama Maricopa, que eso también ha sido un escándalo. Ahora mismo ahí los gobernadores, o sea, los senadores de Arizona han pedido un recuento completo, han elevado... A ver, todo esto, y Nevada es exactamente lo mismo. En Las Vegas está pasando lo mismo, en todos los estados igual, ¿no? Es un problema de fraude y es un problema de recuento de votos. Es un problema tecnológico de la máquina Dominion, de las máquinas Dominion, y es un problema de recuento de votos que no han llegado los suficientes. En Maricopa están votando muertos, no te puedes imaginar a qué ritmo, ¿no? La noche de los muertos votantes fue la noche de las elecciones. Pero lo que más destaca de todo esto es nada de esto, nada de lo que hemos hablado está exento de pruebas. Todo lo que estamos diciendo, todo lo que hemos dicho es cierto, es absolutamente cierto. Hay recuentos, está lo de Dominion, está que hasta el día 14 de diciembre no es el presidente el señor Biden, está que hasta el día está que se le puede hacer impeachment, está de todo. Pero los medios de comunicación siguen diciendo que el señor Biden es el presidente electo y que no hay pruebas de fraude y que aquí no hay caso. Yo creo que en España y en Hispanoamérica y en todos los países que tienen interés en todo esto, no se merecen que un medio de comunicación no les diga exactamente lo que está pasando, por lo menos y que decidan ellos. Claro. Oye, es un hecho que los senadores ayer de Michigan, que todos los senadores de Michigan elevaron una petición al gobernador y al secretario de Estado exigiéndole un voto auditado. Es un hecho. Por lo tanto, si todos los senadores están exigiendo un voto auditado, es que algún problema hay. Bueno, pues no hay problemas. Estamos silbando, mirando a otro lado. En Antena 3 parece que tal. El otro día la señora Griso tuvo el valor de decir que no, que es que el presidente en Estados Unidos lo nombra un comité de periodistas. O sea, un bill de periodistas. Pero señora, ¿qué me está contando? O sea, no lo entiendo. Y tampoco entiendo los enviados especiales allí. Bueno, en ese programa, el día de las elecciones, el 5 por la mañana aquí en España, en ese programa, Trump ganaba las elecciones. Es decir, no había dudas, a las 9 de la mañana, Trump era presidente. Es increíble, es increíble. Yo creo que, de hecho, hubo un momento que salvo medios como Periodista Digital, salvo medios como Gaceta o medios lógicos y normales de que tienen periodistas con vocación periodística, el resto lo que hace es replicar lo que el día anterior ha dicho el New York Times o la CNN. Bueno, la cobertura de los corresponsales ha sido patética. Encuentra una noticia en los diarios, en los 3, 4 diarios principales sobre el hijo de Biden. Solo Tremendo. En los últimos meses, por ejemplo. Tremendo. Y, Marcial, hablando de medios, ¿cómo explicas lo de la Fox? Ha subido un tuit en el que sus principales estrellas se desploman en audiencia. Yo encontré a la Fox, o la encuentro al menos, dividida, y
Y creo que en este momento hay una especie de, no sé, de guerra civil interna entre los partidarios de Trump y los que ya quieren que Biden sea presidente. ¿Tu opinión? Murdoch tiene varios problemas. Murdoch es el dueño de la Fox. Murdoch tiene varios problemas. Uno de ellos es que ya es mayor, ya está viejo y ha sido sucedido por sus hijos. Y dentro de sus hijos hay uno concretamente que es el que ha tomado el control de la network de Fox, que obviamente no tiene las mismas ideas que su padre tenía hace 20 años. Ahora, desde luego, su padre ha cambiado completamente. El que dirige la línea editorial de la cadena es su hijo, no es él. Claro. Y luego él ya se ha debilitado y yo creo que también se ha dejado llevar un poco por la corriente mundialista, ¿no? El otro problema que tiene la Fox o Murdoch es que la marca ha sido subsumida por las figuras. O sea, cuando tú tienes a un Tucker o a un no sé, ahora Hannity o Ingraham o estas, que al final lo que han hecho es, aprovechándose de la Fox, del trampolín de la Fox, se han hecho su propia marca y ellos ya tienen 1,5 millones de followers en Twitter y tienen un canal propio casi, y ellos son los que le dan la fuerza al canal y no el canal a ellos. Pues el problema es que se divide. ¿Qué pasa? Que tú tienes la línea editorial que se marca en programas como los informativos, como Fox and Friends, y algún otro periodista que está alineado, y luego tienes las voces discordantes, que son los que realmente son potentes. Hannity, gente así, ¿no? Entonces, ahora el problema, la Fox ha caído. Yo no sé si llegaste a ver antes de las elecciones, un mes o 2 meses antes, un momento en el que Newt Gingrich habla y dice, al final y esto todo, y al final el señor Soros es el que controla todo, tal, y le bloquean. O sea, le hicieron una entrada de estas de fútbol búlgaro, le cortaron rápidamente la tal, fue súper violento, porque se quedó Gingrich, que lleva años y años colaborando en Fox, se quedó como, pero no se puede decir. ¿Cómo que no se puede? No puedo decir, no puedo nombrar a Soros. O sea, fue demasiado obsceno. Entonces ahí ya todo el mundo empezó a quedarse como, ¿qué pasa aquí? Claro. Y luego pasó el tema de las elecciones, ¿no? Y en las elecciones la Fox declara presidente electo como línea editorial oficial de la Fox, mientras que Laura Ingraham, Hannity, Tucker Carlson y todos estos están diciendo, aquí no, esto no es así. Bueno, Arizona, que se la dan a los demócratas antes que la CNN, algo que molestó muchísimo. Arizona lo llamaron, le hicieron un call que yo me quedé, porque los primeros que dijeron que Biden era presidente fue la Fox. Porque hicieron el call de Arizona, ¿no? Dijeron, Arizona ha caído por el señor Biden. Y llevaban el 60% escrutado. Al 60% escrutado le dieron Arizona a Biden. Y yo veía no recuerdo su nombre, al que analiza las elecciones, que creo que es el director de informativos, sí. Y lo veía muy contento analizándolas, y yo veía que los resultados estaban tan ajustados y tú esperas un semblante más serio, ¿no? Esperando, diciendo, bueno, teniendo en cuenta que... No, pero te decía tranquilamente que Arizona era de Biden, que el otro también, que los demócratas, que tal... Y yo dije, no entiendo. Absolutamente desapasionado. Exacto, no entiendo nada. Después las estrellas tardaron mucho en aparecer y ya cuando aparecieron, ahí pusieron, como tú dices, y lo has explicado perfectamente, ¿no? Pero, claro, el desplome de la Fox tiene que ser brutal. Y claro, el problema ahora siguiente de la Fox es que, a ver si estas figuritas son capaces de aguantar el peso muerto que ahora supone la Fox para ellos, porque es que han caído también ellos. Bueno, Glenn Beck, que era un ex Fox, que él dice que Soros puso 1 millón de euros porque le despidan, ahora dice que Tucker Carlson se cuide mucho sus espaldas porque van a ir a por él. Hombre, claro, no nos quepa ninguna duda. No recuerdo ahora cómo se llamaba el presentador este de la noche también, que era parecido, que fue el que sustituyó a Glenn Beck de alguna manera, que también fue rápidamente cancelado por la progresía con una acusación de violación, que es la mejor forma de cancelar a una persona. Y bueno, y este señor ya está fuera también. O sea, está fuera, ha sido anulado y ahora le tocará a Tucker Carlson. ¿No era O'Reilly? O'Reilly, que pedazo de autor, que no le hace ninguna falta que Fox le pague nada porque vende más libros que todos ellos juntos, ¿no? Sí.
pero exacto, Bill O'Reilly. Bill O'Reilly. Bueno, está apasionante el tema y Marcial, te seguimos en Twitter. Y yo a vosotros, Gracias Luis, que lo hacéis muy bien también, de verdad. Gracias por darnos todos estos inputs, todas estas claves y agradecerte mucho que hayas estado por aquí. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.